Bien. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno verlo en la casa del Señor. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad. También agradecerle al Señor porque pudimos con mi esposa ir y volver con bien. El Señor nos bendijo, nos ayudó. No se puede contar todo lo que se vivió. Realmente hay muchas cosas que todavía no le hemos contado a nadie porque son muchas cosas. Pero le damos gracias al Señor por todo lo vivido. Nosotros fuimos con una misión de ir a una boda de un amigo que es alemán, pero aprovechamos, ¿cierto?, de pasear por ahí, aprovechando el viaje ya que estábamos allá. Entonces, ¿cierto?, aprovechando que estamos ahí, hay que aprovechar, porque quizás no sabemos si se vuelve a dar la oportunidad, pero en todo el Señor nos bendijo y nos ayudó y eso le damos gracias al Señor. Y hermano, quisiera comenzar preguntándole, ¿le cuesta permanecer en oración a través de las semanas y los meses? A mí también. ¿Le pasa que hay días en que está frío espiritualmente y la vida no le va ni le viene? O sea, no le importa nada, realmente es como algo todo igual. Venir a la iglesia o no me pasa nada, estoy bien, estoy como en un estatus, así, status quo que se llama, donde no me ha ido nada mal, no me ha pasado nada mal, qué raro, algo va a venir. O tampoco algo bueno, entonces estoy como en nada, estoy cero. ¿Le ha pasado eso? A mí también. No siempre es fácil mantener nuestra relación con el Señor Jesús, porque eso demanda trabajo, demanda un esfuerzo, requiere hacer todos los días una búsqueda del Señor. Y si usted no lo hace, no va a surgir naturalmente. Usted se tiene que planificar a hacerlo. No sé si usted es una persona que se planifica el día o la semana, pero debería colocar dentro de su agenda tiempo con Dios. Porque si usted no lo hace, otra cosa va a ocupar ese tiempo. Y si usted no planifica su día o su semana, le recomiendo que lo haga. Porque yo escuché por ahí que si usted no lo planifica, lo van a hacer otros por usted. Entonces ahí usted se tiene que poner firme y decir, sabes que no puedo, tengo un compromiso. Y es pasar tiempo con el Señor. Estoy ocupado. Lo bueno, en mi caso de ser abogado, es que yo digo que estoy en audiencia y ahí no me molestan. Y estoy con el Señor o estoy haciendo otras cosas y eso es bueno. Pero busque usted la manera de rendirle cuentas al Señor, pero también que delante de los hombres eso también se refleje. Y como le decía, hermano, esto requiere un esfuerzo diario y usted no va a crecer espiritualmente si no hace nada. De hecho, va a ocurrir todo lo contrario. No es que usted se quede ahí estancado y diga, yo me quedé acá con todo lo aprendido y con eso me voy a quedar. No es así. Usted va a comenzar a perder. Porque hay una corriente que lo está arrastrando hacia atrás. Es como un río que lo está arrastrando hacia atrás. Si usted se queda ahí, lo va a empezar poco a poco a mover. Y usted sabe a qué me refiero. El mundo nos empujará a lugares lejos de Dios. ¿Se ha dado cuenta que de repente no se ha dado cuenta y ya está lejos de Dios? O no ha orado, o no ha buscado al Señor, o ha estado haciendo muchas cosas que realmente no valen la pena en vez de haber hecho algo por el Señor. Entonces, mientras nos enfoquemos en nuestros trabajos, en el estrés de la vida, en nuestra familia, en nuestras amistades, nos costará cada vez más tiempo tener comunión con Dios. Entonces, si usted tiene como prioridad, como se ha enseñado muchas veces, el Señor debiera reflejarse en nuestra agenda. Ya sea lo primero, hay muchas personas que se organizan. Lo primero en la mañana es el Señor, otros en la noche, otros al mediodía, después del almuerzo, en un tiempo. Ahí usted verá, pero la idea es que eso se cumpla. Y a veces, hermanos, va a parecer que usted lo hace porque está obligado o porque le marcó ahí la agenda y tiene que hacerlo, no importa. Pero eso va a doblegar su carne, porque finalmente uno le da flojera, si es verdad, uno dice, no, hoy día no, más ratito. Ya los aparatos tecnológicos a ustedes le pueden llevar un plan diario, como es la YouVersion, que es la Biblia en el celular. Usted tiene un plan diario y le va recordando cuando tiene que leer la Biblia. Pero ahí usted, después de varios días, ve que no leyó y está perdido, ya no tiene su racha ganadora, como le dice ahí la aplicación. Y eso a todos nos pasa. Y hermanos, si no vemos que la Biblia trata acerca de Jesús y de nuestra relación con Él, usted al leerla
fácilmente eso simplemente se va a convertir en una actividad académica, una actividad simplemente académica. Los niños cuando van al colegio los hacen leer libros y eso es algo académico. A ellos no les interesa el contenido de ese libro, les interesa aprenderlo por el momento para pasar una prueba y listo. Entonces se convierte en algo académico, seco y árido. Sin embargo, cuando entendemos que no se trata de obtener solamente conocimiento, sino que realmente se trata de amar a Dios. Porque puede ser que yo no sepa todo lo de la Biblia, pero si amo a Dios, voy a estar en mejor posición que aquel que sepa la Biblia y no ama a Dios o no lo sirve. Entonces se trata realmente de amar al Señor y sabe que lo que va a pasar con su vida espiritual se va a convertir en una fuente de agua viva. Se va a transformar. Entonces, la única forma de encontrar la vida abundante es viniendo a Jesús. No hay otra forma. Me cuesta buscar al Señor. Ve al Señor Jesús. Él está ahí con los brazos abiertos esperándote. Hay muchas personas que ponen en duda el nombre del Señor o la persona de Jesús. Usted ha escuchado muchas personas que dicen que Jesús no existió o que Jesús solamente fue un buen maestro, un buen rabino, pero nada más. ¿Cómo podemos saber que Jesús es realmente quien dijo ser? Y vamos a llevarlo a un tribunal, obviamente de forma figurada, a un tribunal de justicia, y ahí Jesús va a llamar a sus testigos. Usted cuando es llamado a un tribunal puede tener derecho a llevar a sus propios testigos, y en este caso Jesús llama a 4 testigos como prueba a favor de su caso. Y vamos a ver el primer testigo que llama a Jesús, lo vamos a leer en Juan 5, 31 al 35. Si pudiera colocar la versión NTV, Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 31 al 35. Muy bien, aquí Jesús está hablando y dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Quién es el primer testigo que llama a Jesús al estrado? Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús cuando lo vio? Él estaba con sus seguidores, con sus discípulos, y vio llegar a Jesús y él les dijo, miren, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios había anunciado por medio de profetas, muchos años antes, la tarea, el trabajo que iba a hacer Juan el Bautista. En específico, el profeta Isaías, quien señaló que se levantaría un hombre que anunciaría la llegada del Mesías y le prepararía el camino. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Le preparó el camino al Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Juan el Bautista? Él tenía discípulos, al igual que Jesús. ¿Y qué hacía también por su propio nombre? Bautizaba. ¿Y qué es lo que hacía Jesús también? También bautizaba. Aunque dice la Biblia que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿por qué? Si no, habrían personas que dirían, mira, yo tengo mayor rango que tú porque me bautizó Jesús y a ti te bautizó Pedro, así que... No, Jesús permitió, solo dejó que sus discípulos bautizaran. Y en ese sentido, hermanos, Juan el Bautista dio testimonio acerca del Señor Jesús. En el versículo 31 dice, si yo diera testimonio a mi propio favor, mi testimonio no sería válido. El Señor nunca habló de sí mismo buscando reconocimiento. Él permitió que otros hablaran de Él. Por eso, hermanos, esta es una enseñanza para todos nosotros hoy, de que no nos quedemos solo con lo que la gente dice de sí misma. Yo soy así, yo soy acá, yo. Oh, qué maravilloso, oh, qué bueno el hermanito, qué buena la hermanita. O yo soy cristiano, o yo soy pastor. Bueno, yo en el trabajo que tengo hay cada persona que dice, yo soy pastor.
y ya no lo creo. Hasta que me demuestre con sus frutos, porque hermano, hay cada cosa. Entonces esperemos un poco y veamos los frutos, sus acciones, sus palabras, antes de entregarle confianza a esa persona. Porque finalmente después le decimos, Señor, si era tu siervo o era una persona que te servía, y el Señor nos dice, tú debiste tener más precaución y no creerle a una persona que era mentirosa. Y muchas veces también el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a decir, esta persona te está mintiendo. Y en el versículo 35, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Juan llamaba la atención. Dice la Biblia que había mucha gente que iba de un lado y del otro lado del río Jordán. O sea, convocaba a mucha gente Juan el Bautista. Era una revolución. Era como un famoso en la época, algo así genial, porque usted sabía cómo era él. Se vestía con piel de animal, comía miel silvestre, langosta. Era un hombre bastante extraño y llamaba la atención, aparte de su carácter, pues no era fácil. Me hubiese gustado que Juan el Bautista hubiese tenido una conversación con Pablo, a ver cuál de los dos ganaba. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque algo les desagradó de Juan. Algo pasó. Juan iba bien. Ibas como caballo inglés. Hasta que algo pasó. El pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta. De hecho, los líderes religiosos no tuvieron mayor problema con Juan el Bautista, porque en ninguna parte dice que los fariseos, los líderes religiosos, le tenían envidia, lo querían matar. ¿Dice eso la Biblia? Que le hacían preguntas para que cayera, como lo hacían con Jesús. O sea, le tenían buena a Juan el Bautista. De hecho, cuando le preguntaron, le dijeron, ¿tú eres el Mesías? Él dijo, yo no soy. Así que no se preocupen por mí. El problema surgió después cuando Juan comenzó a proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Él era el Mesías que iba a lavarnos de nuestros pecados. Ahí empezó el problema. Porque estaba haciendo a Jesús como el ungido que es Dios mismo. Por lo tanto, este testigo era fidedigno. Juan el Bautista era fidedigno. Sí. Los judíos sabían que era un hombre de Dios y enseñaba la verdad, pero les incomodaba que señalara a Jesús como el Mesías. Finalmente, usted sabe por la historia que Juan el Bautista terminó su vida no por causa de los judíos, sino por el mismo mensaje contra Herodes. Vamos a leer Marcos 11, 27 al 33. Marcos 11, 27 al 33. Vamos a leer una conversación que tiene Jesús con estos hombres líderes religiosos acerca de Juan el Bautista. Marcos 11, 27 al 33 dice, nuevamente entraron en Jerusalén mientras Jesús caminaba por la zona del templo. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué derecho hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará ¿por qué nosotros no le creemos a Juan? Pero ¿nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. El testimonio de Juan el Bautista dejó en jaque a estos hombres. Porque por un lado decían, sí dice la verdad, pero a la vez miente acerca de Jesús. O sea, o dice la verdad Juan o dice mentiras. Entonces, ¿en qué quedamos? Finalmente ellos dijeron, no sabemos. Pero sí ellos tenían una respuesta en su corazón, pero no le quisieron decir por temor al que dirá de la gente. Entonces el Señor Jesús demostró su sabiduría y su gracia
y finalmente estos hombres no pudieron continuar con su ataque. Entonces el primer testigo que llama al Señor es Juan el Bautista. Y vamos a ver el segundo. Vamos a volver ahí a Juan 5, pero versículo 36. Juan 5, 36, ahí aparece el segundo testigo que llama al Señor Jesús. Dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Entonces, ¿cuál es el segundo testigo acerca de la autoridad de Jesús? Su vida y su obra, sus enseñanzas y sus milagros. El Señor dice que este testimonio es de más peso que el anterior, ya que es la misma tarea que el Dios Padre le encomendó hacer. Hablemos acerca de sus enseñanzas, porque nosotros los que estudiamos en el Instituto Bíblico de acá de la iglesia, se nos enseña que son dos cosas que hizo el Señor Jesús, que es enseñar y a la vez hacer milagros. Respecto a sus enseñanzas, cuando el Señor enseñaba una parábola, cuando enseñaba una historia, Él lo hacía con autoridad. Lo que Él enseñaba tenía un sentido para las personas que lo escuchaban y que lo que pasaba impactaba sus corazones. Cuando el Señor Jesús enseñaba, no había nadie que se atreviera a interrumpirlo o a decirle, eso es mentira, no había nadie. Porque el Señor Jesús lo hacía con tanta autoridad que nadie se atrevía a hacerlo. De hecho, cuando lo toman arrestado, Él les pregunta, ¿y por qué no me tomaron preso cuando estaba enseñando en el templo? Y ahora vienen acá cuando estamos solos, de noche, de madrugada, porque no se atrevían. Entonces las personas que buscan el mal son cobardes. No se atreven a ir con la verdad de frente porque saben que van a salir para atrás. Y en este sentido el Señor hablaba con autoridad. Y vamos a leer lo que dice Juan 7, un poquito más adelante, Juan 7, 32. Vamos a ver el poder que tenía el Señor Jesús con sus palabras, con su enseñanza. Juan 7, 32. Dice que cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias al templo para arrestar a Jesús. O sea, enviaron unos soldados, unos alguaciles, vayan y tomen arrestado a Jesús allá en el templo. Y vamos a avanzar desde el 45 al 52. Juan 7, 45 al 42. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, o sea, ellos fueron y no lo pudieron tomar detenido, entonces regresaron. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿Tú también eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Estos hombres no podían dar fe, no podían creer que estos guardias no hayan podido cumplir su cometido, porque al llegar a donde estaba Jesús, lo más probable es que él estaba enseñando. Entonces a ellos les dio cosa y no pudieron, y al escucharlo, al quedarse ahí, porque seguramente tuvieron que esperar, esperemos a que termine mejor, porque si no, porque me imagino que había mucha gente escuchándolo. Entonces no era llegar a interrumpir, porque seguramente la gente se iba a enfrentar a ellos. Entonces, seguramente al esperar, ellos comenzaron a escuchar y quedaron impactados y dijeron, él simplemente dice la verdad. Entonces, mejor no nos metamos en problemas y no lo llevemos. Finalmente, aparece después Nicodemo defendiendo al Señor Jesús, pero vemos que estos hombres simplemente atacaban y menospreciaban de dónde provenía el Señor, que era de Galilea.
y también respecto a sus milagros. Entonces tenemos sus enseñanzas y sus milagros. Los enemigos de Cristo nunca, hermano, mire, presta atención a esto, nunca desmintieron los milagros de Jesús. El Señor Jesús hizo milagros y ellos no dijeron, no, es mentira, eso es falso, es magia. No, ellos sabían y de hecho declararon que era verdad. Nunca negaron que Jesús realmente hizo milagros. Ellos iban a otro punto. ¿Cómo es que hace milagros un pecador? Según ellos era pecador. Estos perversos hombres creían que Jesús era pecador, entonces no entendían cómo Él hacía milagros. Según estos hombres, perversos, como les decía, no podían entenderlo. Y es increíble que viendo con sus propios ojos estos milagros, acerca de lo que hacía el Señor, ellos decidieron no creer en Él. Hay muchas personas que viendo milagros, viendo maravillas, aún siguen sin creer en el Señor. Y sabe, hermano, que los milagros y las maravillas que el Señor hace, porque hasta el día de hoy el Señor sigue haciendo milagros, son para afirmar nuestra fe, pero una fe que ya tenemos de antes. No es que yo veo, ahora creo, sí, ahora. ¿Sabe por qué? Porque esa fe que es después del milagro va a desaparecer, se va a desvanecer. Antes del milagro debe estar puesta nuestra fe en el Señor. De lo contrario, un milagro no servirá de nada. Y pasa que muchas personas han recibido un milagro o han visto de otros o ellos mismos han tenido un milagroso, una sanidad o algo que el Señor ha hecho en sus vidas. Sin embargo, hoy en día, ¿dónde están? Lejos del Señor. Entonces no se trata, hermano, de hacer milagros o de ver que el Señor hace algún prodigio grande. ¿Se acuerda del pueblo de Israel en el desierto? Ellos veían cosas maravillosas, pero aún así, viéndolo, no querían buscar y rendirse al Señor. Escucharon el mensaje, vieron milagros, pero no creyeron realmente en lo que Jesús hizo y que es el Hijo de Dios. Tanto los discípulos que estaban allí o la gente, como también la gente hoy en día. La gente escucha la palabra, sí, pero no queda en su corazón. Ve milagros, pero tampoco son suficientes para que ellos vuelvan al Señor. Por eso, hermanos, debido a la dureza de nuestros corazones, muchas veces no se producen estos milagros. Pero qué maravilloso es cuando el Señor sí lo hace y es solamente porque Él le ha placido. Entonces, el segundo testigo que tenemos es sus enseñanzas y sus milagros. Vamos a ir nuevamente al capítulo que estamos viendo de Juan capítulo 5, y vamos a leer del 37 al 38, ahí aparece el tercer testigo. Dice, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. ¿Quién es el tercer testigo? Es el Padre. Jesús dice, tengo otro testigo que es mi Padre. Él da testimonio de mí, pero ¿cómo lo hace? Dice que no lo hace a viva voz, sino lo hace de forma silenciosa. El testimonio del Padre, ¿sabe cómo se da? A través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y del amor de Dios. O sea, si usted cree en Cristo, ha sido solamente porque el Espíritu Santo tocó su corazón, abrió su entendimiento y usted pudo entender en qué calidad usted está frente a Dios. Como un deudor, como un pecador. Y solamente necesitamos pedir perdón y recibir su regalo. El Espíritu Santo nos habla acerca de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Sabemos que Dios envió a su Hijo porque el Espíritu Santo cada día nos confirma que así es. ¿Sabe que cuando el Espíritu Santo hace su obra con una persona que no cree en Dios, usted no necesita llevar 10 argumentos contra los ateos y usted va bien preparado así? Usted no necesita eso. Usted le habla del Señor y esa persona está lista. Quiero creer en Él.
Este día martes estuvimos hablando en el devocional acerca de este ciego. Él fue sanado. Y él dijo, el Señor le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dijo, sí, quiero creer en Él, muéstramelo para creer en Él. Y él dijo, yo soy. Entonces, qué maravilloso es como las personas están listas cuando el Espíritu Santo hace su obra. Entonces, no es que usted convenza o no convenza a las personas, porque a veces tomamos actitud de vendedor, de ofrecerle muchas cosas. Te ofrezco una corona con muchas perlas en el cielo, obviamente, porque yo no la tengo acá. Calles de oro, te ofrezco muchas cosas. Pero no se trata de eso, se trata de buscar al Señor. Además, hermanos, el Padre en 2 ocasiones, Él dio testimonio con su propia voz acerca de Jesús. Y una es en el bautismo de Jesús, donde ¿qué es lo que dijo el Señor? Cuando se escuchó una voz, cuando el Señor Jesús fue bautizado, bajó el Espíritu Santo en forma como una paloma y se posó sobre el Señor. Y Él dijo, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Dice la Biblia que todos escucharon la voz, pero a la vez no vieron a nadie. Y en la otra ocasión donde el Padre habla acerca de Jesús es en el monte de la transfiguración, donde aparecen 2 personajes bíblicos muy importantes. Uno que representa la ley y el otro los profetas. Quien representa la ley era Moisés. Y quien representa a los profetas, Elías. Bueno, ahí Pedro estaba en su salsa, ¿cierto? Hagamos enramadas, quedémonos aquí. Está bien acá. Y ahí el Padre aparece, ¿y qué es lo que dice el Padre? Muy parecido, pero con un detalle diferente. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. ¿Se da cuenta cómo el Señor dio testimonio del Padre acerca de su Hijo de forma inaudible por medio del Espíritu Santo y también de forma audible a todas esas personas que estaban ahí? Y eso nos habla acerca de la Trinidad. Y vamos al cuarto y último testigo que señala Jesús, que está en el versículo 39 ahí de Juan 5. Juan 5, 39. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Eso dice el Señor Jesús. ¿Cuál es el cuarto testigo? La palabra de Dios, las Escrituras. Toda la Biblia habla acerca de Jesús, toda. Señala a Jesús. Si usted retira a Jesús de la Biblia no tiene sentido. Habla de cómo también tener una relación con el Señor Jesús. Jesús ahí dice que las Escrituras lo señalan a Él y que Él mismo, Moisés, escribió acerca del Señor Jesucristo. Y sabe, hermano, muchas personas estudian la Biblia y no entienden muchas cosas. Siguen sin entender un punto central, un punto principal. Y es lo que el Señor le dice a los líderes religiosos que están ahí. Leamos el versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ustedes leen la Escritura, leen la ley de Moisés, pero les falta creer en mí y es porque ustedes no quieren. A pesar de las muchas pruebas de Jesús, llegar a Él en última instancia es un acto de voluntad. Dios no va a obligar a nadie. No nos va a poner una pistola ahí y decir, cree en Cristo. No nos va a obligar diciendo, si no crees en mí, voy a matar a tu familia. Te voy a mandar al infierno. Esas son consecuencias, no son amenazas. Eso es algo que va a pasar. Y el Señor nos advierte. Entonces, finalmente es un acto de voluntad. Usted, hermano, va a tomar la decisión de buscar al Señor o no buscarlo. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? No querían acercarse a Jesús. No estaba en ellos el deseo de buscar al Señor Jesús por muchas evidencias que hubieran. A usted, a una persona, le puede mostrar todas estas evidencias y aún así no van a querer creer. El día martes le mostré, ¿cierto?, un extracto de un video de un cura, ¿cierto?, astrónomo de la NASA, era tremendo currículum el viejito, creyente obviamente,
contra un ateo. Y el ateo llegaba sin argumento y finalmente dijo, no creo porque no quiero creer. ¿Usted cree? Yo no creo. Listo, quedemos tranquilos. Entonces, por muchas evidencias, él le entregó evidencia científica y evidencia lógica de la existencia de Dios. Y él aún así, y de hecho el entrevistador dice, yo lo entiendo perfecto lo que quiere decir, pero porque ellos no quieren. Y sabe, hermano, esa gente va a estar lejos de Dios y para ellos está reservado ese lugar que yo le mencioné. ¿Por qué alguien se negaría a buscar de la maravillosa bendición de Dios si algo maravilloso, algo grande? Primero, porque no están dispuestos a poner a Dios primero en sus vidas, prefieren hacer lo que ellos quieren. Segundo, prefieren la opinión de las personas por sobre la opinión de Dios. Leamos ahí el versículo 41 y 42. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Ahí le está diciendo a los líderes judíos, no me interesa que ustedes me tengan buena o no, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. El versículo 43 y 44, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Por qué no le gustaba a Jesús? Porque él decía la verdad. Pero ¿a quiénes recibían? A los que venían ahí. Oh, qué buen currículum tienes. Oh, qué buena visita. Oh, qué hombre más santo eres tú. Oh, sí, tú también. ¿Y tú? Le gustaba eso. Entonces, ¿por qué negarían estar con el Señor? También simplemente porque no quieren. Leamos ahí finalmente estos últimos versículos 45 al 47. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. ¿Está preparado Moisés para acusar? Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Sabe que lamentablemente, si estamos saliendo de la transmisión ahí, puede que a alguien le llegue? No. Hay muchas iglesias que le tienen más respeto o honra o veneración a Moisés, a la ley de Moisés o a la tradición judía. Pero sabe, hermano, todo eso no es nada sin Jesús. Entonces mejor, y es bueno estudiar el Antiguo Testamento, es bueno estudiar cada una de las cosas que el Señor nos revela en su palabra. Pero nunca olvidemos que lo principal y que no puede faltar es el Señor Jesús. Por eso yo le recomiendo a los jóvenes, a quien sea, que si usted estudia la Biblia, está estudiando el Antiguo Testamento, no deje de leer el Nuevo Testamento. Si está leyendo ahí Jeremías, no deje de leer Mateo, no deje de leer Lucas, Juan, porque ahí aparece el sentido del por qué está leyendo lo anterior. Porque llega un momento que uno ya se va para otro lado cuando empieza a nombrar, por ejemplo, los artículos del templo. Pero cobran sentido con el Señor Jesús. Es importante que cada día busquemos del Señor. Como le decía al principio, hermanos, es un esfuerzo diario. Y si usted no lo dedica, no lo va a hacer. A no ser que tenga alguien que lo esté cateteando ahí, que ahora hay pocas personas que estén instando a otros a orar. Pero si no, sea usted una de esas personas. En este viaje que tuvimos con Margaret, obviamente usted sabe que hay días que uno trasnocha porque está de un aeropuerto a otro y a veces el vuelo no sale al tiro, sale al otro día. Entonces eso nos complicó un poco el tema de los horarios. Allá habían 7 horas más. O sea, en este horario allá era las 3 de la mañana. Entonces yo prácticamente me quedaba dormido, no podía ver. Y ella, eso le decía a los hermanos el martes, que la madre me decía que me iba a acusar de que yo me quedaba dormido
viendo la reunión. Y era por el cambio de horario y porque uno queda traspapelado. Resulta que pasaron como 3 o 4 días en que realmente no buscamos del Señor, no oramos, simplemente porque estábamos en muchas cosas, para allá, para acá, viendo, sobreviviendo prácticamente, porque uno anda con maleta y cosas en lugares desconocidos, y hay gente bastante extraña en todos los lugares. Parece que uno tiene un sensor, ¿cierto?, de gente peligrosa. Entonces ya llega un momento en que uno se pone en ese sentido y se olvida de lo esencial. Y fue un día que nos empezaron a pasar algunas cosas malas, pero ¿por qué? Y yo le dije a Margaret, ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta que no hemos orado? Oh, mi hijo, ¿verdad? Tienes razón, oremos al tiro. Y ¿sabe qué? Desde ahí en adelante, que fue como de la mitad en adelante del viaje, nos empezó a ir mejor. Porque el Señor abría puertas, el Señor hacía más cosas y hace la diferencia. Entonces nos pasa lo mismo, a todos en todo sentido. Nos damos cuenta que ¿por qué? Y ahí nos damos cuenta que no hemos buscado al Señor, no hemos rendido nuestro corazón. Y hermano, Jesús toca nuestro pecado fundamental por el que buscamos continuamente el honor, la gloria y la admiración de los demás. Y con ello terminamos encontrándonos sumergidos en un pecado que es conocido en la iglesia, que es la vanagloria. Hermanos, no nos preocupemos por lo que piensen los demás. Lo que realmente importa es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa el Señor Jesús de mí? Estos hombres, estos fariseos, ¿qué es lo que les interesaba? La opinión del otro fariseo porque le daba estatus. Mira, no, si el Sanedrín opina bien de mí. Pero a ellos no les interesaba la opinión de Jesús. Y el Señor Jesús va y les da un golpe bajo al ego y les dice, su opinión no me importa para nada. No me interesa ser un rabino ni ser parte de ustedes porque ustedes no me quieren. No obedecen a Moisés y va a ser el mismo el que los va a acusar a ustedes. Y ya lo tengo listo. Entonces, busquemos a Jesús. Tengamos siempre, hermanos, el deseo de ir todos los días a su presencia, a sus pies. Porque en Él, hermano, encontraremos la verdadera vida abundante, que es completa, espaciosa y sincera. Y solamente el Señor la da. Les invito, hermano, a que podamos orar. Cierre sus ojos.